Hola amigos coleccionistas, aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes en un nuevo vídeo unboxing basado en una figura de acción del cual no necesita presentación. Sí amigos, les traigo la versión de Master of the Universe Masterverse del genial Fisto. Este personaje tan maravilloso, muy querido por los coleccionistas de figuras de acción de dicha línea, es realmente espectacular. Evidentemente muchos de ustedes dirán, bueno Recoil, llegas un poquito tarde, pero es que la distribución de esta figura a nivel nacional, siempre hablando aquí de España, ha sido prácticamente nefasta. Las cosas como son. Hay que decir las cosas buenas de Mattel y las cosas malas también para que rectifiquen, porque por supuesto nosotros como coleccionistas necesitamos una muy buena distribución de todas estas figuras de acción, por supuesto siempre apoyando el comercio local y tener la posibilidad de adquirir estas figuras de acción en nuestras tiendas habituales. Pues dicho esto, evidentemente teniendo en cuenta el personaje que es, como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena, y este es un claro ejemplo. Evidentemente hablar de Fisto es hablar de ese personaje tan carismático que vivimos en nuestra época de infante. Evidentemente cuando éramos pequeños era uno de esos personajes que llamaba poderosamente la atención, evidentemente por ese puño brutal que tenía y por su acción feature. Evidentemente no cabe duda que Fisto es como Gandalf, llega cuando tiene que llegar, ni más ni menos. Así pues, queridos amigos, les animo a que vengan conmigo para disfrutar de este maravilloso unboxing de nuestro amigo Fisto. ¿Se vienen conmigo? Claro que sí. Así pues, ¡vamos a ello! Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, he sacado al amigo Fisto de la línea Master of the Universe Masterverse. Sin lugar a dudas, realmente espectacular esta versión de Revelation. Y de verdad tengo que decir que mientras lo estuve sacando y demás, estuve trasteando con él, pues evidentemente para ver si le encontraba algún fallo, alguna articulación dura y demás, y nada más lejos de la realidad. La figura me ha venido muy bien, tengo que decir que me ha sorprendido bastante, y les digo desde ya que evidentemente no tiene nada que envidiar a la versión de Motu Classic. Si es verdad que a mí en lo particular me parece la mejor, la de Master of the Universe Classic, pero por su relación calidad-precio también es impresionante la versión que les traigo y la que nos ocupa, ¿no? En este vídeo, por supuesto, también tengo la versión de Master of the Universe Origin, del cual le hice en su vídeo unboxing también, que es fiel reflejo del personaje que representa, hablando siempre de la versión vintage. Y sin lugar a dudas, el personaje en cuestión que nos ocupa es esta maravillosa versión de nuestro amigo Fisto. De verdad, en lo que articulación se refiere, son las típicas a las que nos tienen acostumbrados los chicos de Mattel, siempre hablando de la línea de Master of the Universe Masterverse Revelation, ¿no? De verdad, muy buena. Evidentemente, la característica más especial, que es el puño, es espectacular. Hasta tal punto que, bueno, mucha gente me decía que sí, que el puño era de metal y demás. Yo creo que no. Corregirme si me equivoco, pero yo tenía entendido que por lo visto venía que el escudo era de metal, y yo creo que nada más lejos de la realidad. Es de un plástico duro que hace locución, tiene un efecto realmente bueno, un plateado brutal con una especie de brillo que le queda de lujo, y por lo demás, bueno, la figura genial. Mención especial también, por supuesto, a lo que vendría a ser las facciones de la cara, que como bien saben es lo primero que yo veo en una figura de acción. Es como las personas, uno cuando se va a dirigir a una persona, lo primero que mira uno es la cara, las facciones, los ojos, ¿no? Pues en el caso de las figuras de acción yo por lo menos lo hago así, y de verdad son impresionantes, muy buenos acabados, teniendo en cuenta que son de las primeras waves que nos trajo Mattel, siempre hablando de la línea de Master of the Universe Masterverse Revelation, y de verdad es un calco del personaje que representa basado en la serie en cuestión, ¿no? La espada está muy bien, no tiene nada que ver con la versión de Classic, ya que no tiene el protector del puño, pero prácticamente es igual, y como ven la figura es espectacular. Aquí la podemos ver con más detalle. Sin lugar a dudas, yo creo que es una figura digna que hay que tener en nuestra colección, sí o sí, porque representa ese personaje maravilloso que se llama Fisto, que hay que tenerlo en todas sus versiones. A mí me falta la versión de Master of the Universe 2000X, que está muy bien también. En fin, en todo caso, como bien saben, evidentemente es imposible tenerlo todo. No me puedo quejar, ya que tengo varias versiones de dicho personaje.
y de verdad yo creo que es una figura que hay que tener sí o sí en la colección, como dije anteriormente. Las articulaciones de los brazos están muy bien también, aquí la tenemos. Decir que nos viene con un par de accesorios, un par de opciones de mano izquierda para poder usarla, como vamos, para tanto si quieres tener el puño abierto, para coger la espada, lógicamente, cerrado o con la palma. La verdad que mola bastante. Yo creo que es un personaje que gusta por todo lo que representa y sin lugar a dudas, aquí lo pueden ver, impresionante. Yo muy enamorado de este Fisto, me parece genial y la verdad que se agradece bastante la opción de que pude de tenerlo, ¿no? En el figurama ese maravilloso. Está claro que cuando lo vi me enamoré a un precio realmente brutal y sin lugar a dudas muy contento de la adquisición y ya tenía muchísimas ganas de compartirlo con todos ustedes porque yo creo que es un personaje que hay que tener sí o sí. Aquí lo pueden ver. De verdad, queridos amigos, no puedo decir nada más, no veo nada negativo de la figura. Me gusta bastante, por supuesto es una de mis favoritas ya, siempre hablando de la línea Masters of the Universe, Masterverse, por todo lo que representa. Y bueno, y aquí tengo, vamos a hacer un poco la comparativa. Como bien pueden ver, tengo aquí las dos versiones, tanto la línea Masters of the Universe Classic, recordemos que tengo la versión con la cabeza opcional que te venía de la línea Motu 2000X, y aquí pueden hacer un poco la comparativa, ¿no? Cada uno que juzgue. Evidentemente lo suyo es tener las dos versiones, habrá gente que le guste más la de Revelation y gente la de Classic, pero yo creo que lo suyo es tener las dos. Yo creo que a nivel accesorios evidentemente la Classic trae mucho más que está en cuestión de Revelation, pero sin desmerecer ninguna de las dos. Cabe resaltar que la versión de Revelation hace locución a ese color de pelo tirando a pelirrojo y la versión de Classic pues esa versión con el pelo moreno tirando a castaño, ¿no? Con lo cual es un dato muy curioso porque la versión de Origin, ¿no? Que también tengo por aquí, hace referencia pues a un pelo marrón tirando a castaño, un color café, ¿no? Entonces es un poco, según la versión que veamos, tenemos un color de pelo diferente u otro, ¿no? En todo caso, como dije anteriormente, lo suyo es tener las dos versiones y les animo las dos o las tres o todas las versiones de dicho personaje porque, como dije anteriormente, es un personaje muy característico y muy querido dentro de lo que vendrá a ser el fandom de Amos del Universo o Master del Universo. De verdad, muy recomendable esta versión de la línea Masters of the Universe Origin Revelation, que sin lugar a dudas no va a dejar indiferente a nadie. Yo en lo particular no le encuentro ningún defecto. Las articulaciones, vuelvo y les repito, súper bien. Sí es verdad que la altura de la canilla, bueno, las botas están un poquito más flojas de lo normal, pero no es algo que moleste, sino todo lo contrario. Y bueno, la armadura, como bien saben, también se quita, es de quita y pon. Pues aquí lo tienen, queridos amigos. Sin lugar a dudas, aquí tenemos al amigo Fisto, una de las mejores figuras de las primeras waves de la línea de Masters of the Universe Revelation, que sin lugar a dudas ha llegado tarde al búnker de Recoil, pero como dije anteriormente, nunca es tarde si la dicha es buena, y este es el mejor ejemplo que les traigo. Pues bueno, amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado el video unboxing. Denle like, compartir con los amigos coleccionistas y de verdad me quedo a la espera de sus comentarios. Como siempre, ya saben que yo los respondo. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo, aquí en el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. Yo mientras me quedo aquí con mi amigo Fisto a disfrutar a tope de todas las figuras de acción, que de eso se trata también el coleccionismo. Hasta luego. Take my fist.